En estos días, en distintos chats feministas, los que formo parte, la pregunta era ¿por qué es tan difícil lograr la paridad en política? Primero fue el Parlamento, ahora estamos hablando del gabinete y hablar con ella que mucho sabe de estos temas. Hablamos de la politóloga Nikki Johnson. Nikki, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación a conversar estos temas. Y a reflexionar, ¿no? Con paciencia. Sí, 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 exacto. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no se puede, aún cuando se trata de un partido que ha reconocido la paridad como un tema importante, prioritario? Sí, esa es una pregunta que nos estamos haciendo desde la academia y bueno, desde el movimiento feminista seguramente también, porque hay que decirlo, ¿no? Este gabinete es decepcionante en términos de su composición. Cuando hubo claramente planteado en las bases programáticas del Frente Amplio la propuesta de proponer un gabinete paritario, ¿sí? Eh, en ese sentido es como un primer, digamos, golpe, ¿no? De, bueno, ¿por qué no es posible un gabinete paritario? Sí, aparentemente, porque las bases programáticas en el caso del Frente Amplio es un acuerdo consensuado en la fuerza política. Son propuestas discutidas en toda la estructura orgánica de la fuerza política. No es una propuesta elaborada por unos técnicos allegados a una figura, ¿no? A la figura del candidato presidencial. Es una propuesta de la fuerza política y es esa misma, los integrantes de esa misma fuerza política que propone los nombres para integrar el gabinete. Y es un integrante de esa fuerza política, el presidente electo, que después designa a las personas. Y más allá de que no es competencia del presidente designar su gabinete, siempre el Frente Amplio ha sido la fuerza política que se proyecta como una colectividad que toma decisiones colectivos y que tratan un poco de alejarse de los personalismos que son más propios, digamos, de los partidos fundacionales. Entonces, acá parece que no fuera así. Ese compromiso que está tan claramente planteado en esas bases programáticas, después no se llega a plasmarse en la realidad. Es verdad que el propio presidente electo ya había avisado en alguna ocasión, ¿no?, de que se iba a tender a la paridad, ¿no? Ya estaba como avisando que probablemente no fuera paritaria y la verdad que el resultado no es paritario. Lo que tenemos es el, en términos de porcentajes de ministras, tenemos no llegamos al porcentaje más alto de la historia o hablamos del periodo postdictadura, porque cuando ha habido mujeres ministras, este gabinete llega casi a un 36%. El porcentaje mayor que tuvimos de ministras fue en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, que nombró en su gabinete inicial también a 5 mujeres, pero en ese momento eran 13 ministerios y no 14, entonces llega a casi un 39% de mujeres. Uh-huh. Lo que tenemos de novedad en este gabinete es un aumento en la cantidad de subsecretarias. Anteriormente, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez se habían designado 3 mujeres como
subsecretaria, y en este gabinete van a ser 6. De todas formas, en ninguno de los casos, ni en ministras ni en subsecretarias, estamos cerca de la paridad, ¿no? Bueno, subsecretarias estamos un poco más cerca, estamos en un casi un 43%. Pero no se llega, ¿no? La paridad sería 7 subsecretarias. Entonces, a mí me parece que hay diferentes cuestiones que se pueden pensar, ¿no? De por qué es así. Por un lado, entiendo que el compromiso con la paridad sigue siendo un compromiso relativo, ¿no? Que se aplicó en las listas electorales del Frente Amplio, pero en este caso, y bueno, hay que verlo, ¿no? En el tema después de las candidaturas a las intendencias, hay otros factores que inciden, que tienen mayor peso. No está establecida la paridad como una base ineludible para, a partir de ahí, pensar en los otros factores que deben incidir, ¿no? Como idoneidad, como confianza personal, como representatividad de los sectores, etcétera, ¿no? La paridad debería ser una base, digamos, inicial, a partir de la cual aplicar los otros criterios, y eso no está pasando. Bueno, habrá que trabajar en este tema, ¿no? Tampoco en el Parlamento se logró paridad. Todavía no sabemos tampoco cómo va a quedar al final, ¿no? Cómo va a asumir No. los días después, ¿no? Del 15 de febrero, porque por ahí también hay corrimientos. Sí, recordemos que las designaciones de personas como para cargos ministeriales no implica que renuncian a las bancas, ¿sí? Ellos dejan la banca a su suplente, y si dejan en algún momento el cargo ministerial pueden volver al Parlamento, ¿no? Uh-huh. Eso está previsto. Pero sí, digo, hay casos, obviamente, ¿no? Históricamente hay casos de ministros o ministras que quedan en el cargo ministerial durante todo el periodo, y efectivamente él o la suplente es efectivamente el senador o la senadora actuante. Todavía porque son varios que fueron electos varios y varias que fueron electos al Senado, que pasan a ministerios, y todavía no tengo claro quiénes van a sustituirlos como suplentes y qué impacto eso va a tener sobre la composición en términos de hombres y mujeres en el del Parlamento. Lo que sí es que va a haber cambios, y después claramente con las elecciones departamentales y posibles candidaturas a intendentes, también en general generan cambios. Esos cambios sí son permanentes, ¿no? Claro. Uno para postularse como candidato a la intendencia hay que renunciar a la banca, no se puede seguir ocupando la banca. Así que ahí también va a haber cambios. Lo que yo me pregunto, Cris, son dos cosas, ¿no? Que tienen que ver con cómo terminamos con este gabinete. Porque te comento que también me llamó la atención que, por ejemplo, la amplia, que era la lista más feminista, se podría decir, o así se veía, bueno, en el momento de colocar un integrante en el gabinete, coloca un hombre. Un hombre, sí. Estas cosas llaman la atención, ¿no? Y esto es como, bueno, lo que yo te digo, que el compromiso con la paridad es relativa. No sabemos, nadie sabe los detalles de las negociaciones, pero hay dos cosas que me parece que son relevantes para plantear. Primero,
que quienes proponen nombres al presidente electo son los propios sectores que aprobaron las bases programáticas donde se comprometió con la paridad. Así lo dijo. Entonces, yo creo que la mesa política del Frente Amplio podría haber propuesto una reglamentación de ese compromiso en las bases programáticas que todos los sectores propusieron, hicieran propuestas paritarias, es decir, le da al presidente electo un menú de nombres de hombres y mujeres, porque eso fue una de las cosas que dijo quien va a ser el secretario de la presidencia, el Pacha Sánchez, que hubo sectores que no propusieron nombres de mujeres. Bueno, yo creo que eso es responsabilidad, obviamente, de los propios sectores, pero también me parece que hay una responsabilidad colectiva de la mesa política del Frente Amplio que no mandató que los sectores lo hicieran de esa manera. Y por otro lado, me parece que también hay una responsabilidad personal del presidente electo, porque él también podría haberlo, ya que él es competencia de él designar, él podría haber dicho, yo solo voy a recibir propuestas si vienen con propuestas paritarias. Y evidentemente eso no se hizo. También yo me pregunto, yo no sé, porque yo he buscado, pero no lo encuentro en ningún lado, aunque dice que los líderes de los sectores, esto es una cosa que dijo Daniel Buquet, ¿no? Las mujeres no tienden a ser jefas de sectores, entonces no salen designados, porque quienes salen designados son jefes de sectores. No es así. Si uno mira los nombres de varones, hay un montón de nombres de varones en el gabinete que no son jefes de sector, pues. Pero yo tengo entendido de que quienes negocian los cargos con el presidente sí son los líderes de los sectores, y ahí son, salvo la amplia, son todos varones. Entonces, yo me pregunto también eso, ¿no? ¿Cuánto incide en que estas decisiones se negocian entre un grupo altamente masculinizado, ¿no? Cuando sabemos que hay un problema de visibilidad de las mujeres, y ese problema de visibilidad es un problema de los varones, ¿no? Que no ven a las mujeres. También hay mujeres que no ven a otras mujeres, hay que decirlo, pero ahí me parece que hay algunas claves de cómo llegamos a este gabinete. Bueno, eso es bien importante, ¿no? Pero ¿por qué también les cuesta tanto a las mujeres acceder a los primeros lugares en los sectores políticos? Sí. Bueno, eso es algo que hemos visto, ¿no? La clave realmente tiene que ver con la interna de los sectores, ¿no? Cómo pasa en la interna de los sectores que hay algunas figuras que tienden a ser hombres que logran, ¿no?, llegar a esos lugares, digamos, de primera línea, y mujeres con igual o mayor trayectoria, idoneidad, no llegan, ¿no? Permanentemente no llegan, o llegan puntualmente y después desaparecen, ¿no? Nos dice algo sobre la política, que hay una cultura política todavía muy patriarcal, muy machista, que creo que genera una expulsión de mujeres, a veces que mujeres que podrían haber ocupado lugares de primera línea dentro de sus propios partidos y en la política nacional. Ni que si se lograra en este periodo votar la ley de paridad, ¿pensás que pueda cambiar en algo? A ver, nosotras, por un lado, es difícil que se apruebe una ley de paridad por el simple hecho de la mayoría especial que se requiere, de 2/3. ¿Sí? Nosotros, si nos guiamos por la votación que hubo en mayo de este año del proyecto de ley presentada por la senadora Gloria Rodríguez,
que votó a favor toda la bancada del Frente Amplio en consonancia con su criterio interno, la mayoría de los otros partidos votaron en contra, salvo algunas mujeres que ya no van a estar en el Parlamento, ¿no? Ujú. Beatriz Argimón, Gloria Rodríguez, Carmen Sanguinetti, que votaron a favor y ellas no fueron reelectas. Entonces, el Partido Nacional tiende a tener una postura bastante consensuada, los varones del Partido Nacional, en contra de la paridad. Lo mismo, dentro del Partido Colorado, quienes parecen no, hay, digamos, a ver, hay casos asociados con el Partido Colorado que hacen pensar que la paridad no es ni una prioridad ni algo que vaya a ser apoyada si se llega a discutirse. Estoy hablando concretamente de la renuncia que ya fue, ¿no?, avisado, declarado en prensa nacional de una diputada del sector de Vamos Uruguay, Ujú. que Rosario Palleiro, electa por Montevideo, que ya anunció públicamente que va a renunciar a la banca, y no porque vaya a tomar otro cargo, sino que va a renunciar a la banca porque nunca pensaba asumirla, ¿no? Que es realmente un caso muy extremo de burla a la ley, ¿no? Y ese tipo que eso se haga, que evidentemente estaba aceptado y consensuado en el sector, me hace pensar que ese sector no va a votar la paridad. Entonces, llegar a una ley de paridad lo veo muy difícil. Por otro lado, si se llegara a una ley de paridad, bueno, con Verónica Pérez, que estamos desarrollando el proyecto de seguimiento electoral desde perspectiva de género, hicimos una simulación respecto a, bueno, ¿qué hubiera pasado si en vez de solamente el Frente Amplio, todos los sectores que ganaran bancas hubieran aplicado la paridad? Y en realidad nos dio que sí, hubieran sido electas 10 mujeres más al Parlamento. Es decir, en vez de 29 hubiera sido 39, ¿no? Que no es, que sí supera un tercio, pero no llega ni cerca a un 50% en los resultados. Pero una ley de paridad tendría un impacto. Bueno, Por no lo sé. menos para llegar a la cuota. Claro, por lo menos para superar un poquito, creo que se llegaría con esa un 35% por ahí de mujeres en el Parlamento. La otra cosa me parece relevante para comentarte, Cris, es que si miramos, ¿no? Estamos en un momento en que hay, bueno, no sé si otro giro a la izquierda, pero hay, con la victoria del Frente Amplio, se suma a 4 gobiernos más progresistas en la región, en Chile, México, Colombia y Brasil, y si miramos los gabinetes en esos países, lidera ahí Chile, que ¿se acuerdan que no hubo cuando que fue como bastante ¿cuál es la palabra? Precursora en la región con la nominación de un gabinete paritario cuando Real. asumió Bachelet la segunda vez. En Chile ahora el gabinete de Boric, su gabinete original tenía 58% de mujeres y el actual tiene 54% de mujeres, así que ahí la paridad está más que cumplida.
Sheinbaum también nominó un gabinete paritario, son 50% de mujeres. Petro en Colombia, el gabinete original tenía un 47% de mujeres y ahora tiene un 45%. Y el que está más cercana a la realidad uruguaya es el de Brasil, que tiene un 35%, el original tenía un 35% de mujeres y ahora bajó a un 32%. Entonces estamos un poquito más mejor que el gabinete de Brasil. Brasil, no obstante, es un país que tiene un récord peor que el récord uruguayo en términos de lograr una representación paritaria de mujeres, por ejemplo, en el Parlamento, en el Congreso Nacional. Está por debajo de Uruguay en ese indicador. Pero lo que vemos es que ¿no? Estos ejemplos de Chile, México, Colombia, es que depende de la voluntad del presidente y no necesariamente tiene que ser una mujer presidente para que se logre. Sin lugar a dudas, más con un compromiso, ¿no? Entonces, cuando a veces decimos, cuando llega una, llegamos todas, bueno, la frase va quedando un poco vaciada de contenido si no avanzamos. Sí, exacto. Ahora seguramente habrá que ver cómo siguen, ¿no? Integrándose los cargos de decisión, pero Parlamento y Gabinete no tienen esas condiciones. No, todavía no. Y bueno, sí, digo, hay un montón de otros cargos para nombrar, también vamos a estar atentas a cómo se da ahí la aplicación o no de la paridad y después, bueno, obviamente con las elecciones departamentales vamos a estar también viendo cómo se da ahí la competencia para las intendencias. Mucha candidatura de hombres se ve venir, ¿no? Todavía, sí, digo, hasta ahora los nombres que se están manejando, porque ya se están manejando nombres, porque sabemos que las candidaturas a intendencia, por más que se separaran las elecciones en el tiempo, ya se está pensando y tomando en cuenta y calculando desde antes de las internas, ¿no? Eso ya está clarísimo. Maldonado, por ejemplo, Frente Amplio, 2 candidaturas masculinas, una femenina. Sí. Canelones seguramente sea única, Montevideo todavía está a estudio. Todavía está a estudio, pero ya hay una figura que se está moviendo, ¿no? Ya se está moviendo claramente para quedarse como ubicado en ese lugar, ¿no? Las mujeres tendremos que trabajar, ¿no? Cada una dentro de su sector político para que, bueno, estos 5 años construyan otra realidad, ¿no? Donde las mujeres tengan participación real en cada uno de esos partidos, sectores. Sí, sí. Hay que seguir resistiendo, hay que seguir luchando y bueno, en algún momento se logrará. Esperamos que se logre. Bueno, el Partido Socialista también pasa lo mismo, ¿no? Que fue uno de los primeros en... Sí. Bueno, malas noticias para las mujeres fueron, Niki, ¿eh? Sí, bastante malas, sí. Y realmente a veces de las decepciones hay que construir más fuerte. Y esperemos que sí, que da como impulso a, bueno, hasta, pero tampoco tampoco ha habido como mucha, yo por lo menos no he escuchado mucho como pataleos, ¿no? De En decir, las bueno, internas fueron fuertes, ¿no? Lo que tiene que ver con los chats de intercambios de mujeres fueron fuertes. También nos había entusiasmado bastante lo que tuvo que ver con las elecciones de las presidencias departamentales del Frente Amplio, donde las mujeres dieron un salto, ¿no? un salto, sí. La verdad que sí, eran mayoría de las mesas departamentales, las mujeres presidentas. Pero eso después no se refleja en la política nacional.
sí, hay todavía un dominio masculino muy fuerte de lo que son, ¿no? Digamos, los cargos más codiciados, los cargos de mayor estatus, mejores remunerados, etcétera, más visibles, de mayor poder. Ahí está siendo difícil que lleguen las mujeres todavía. Bueno, ni pensar en una mujer presidenta, ¿no? Sí, eso todavía hay un trecho largo, ¿no? Para llegar, sí. Pero hay 5 años donde habrá que trabajar inteligentemente para lograr construir, sí. estar en otro lugar de la foto. Sí. Niki, yo sigo contigo, veremos cuando el Parlamento termine de definirse y cuando también se integren directorios y otros cargos de confianza del presidente de la República para ver, bueno, cómo viene, ¿no? La paridad, la integración o la desigualdad. Perfecto, perfecto. Y cómo actúan también en los cargos que le queda a la oposición por ahí completar, que son 37, no son muchos, pero ver cuántas mujeres a ver logran. si hay alguna mujer allá, porque, bueno, como yo dije antes, ¿no? Hay nombres que no fueron reelectas, que eran mujeres, bueno, ¿no? Creo que ahí se destaca sobre todo Beatriz Arcimón, la todavía actual vicepresidenta, que bueno, que yo entiendo podría con toda razón esperar ser designada ser reconocida. Cargos. Exactamente. Ser reconocida. Ser reconocida. Y también por ahí, ¿no? Las presidencias, secretarías de los partidos políticos, darles ese lugar a las mujeres. Sí, por supuesto, por supuesto. Tocará elegir otra vez. Niki, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, de nada, Cris, y bueno, estamos en contacto, como dije, quedo a las órdenes. Escuchábamos a Niki Johnson, politóloga, con quien hemos hablado muchísimas veces sobre este tema de paridad. Ahora ante un gabinete ministerial que estará integrado por 5 mujeres y 9 varones. Niki Johnson ha dicho que sigue siendo un tema que aún para un partido que ya asumió la importancia de la paridad, no parece ser un criterio que debe estar reflejado en todos los ámbitos. Por ahora, reflexionamos. También habrá que esperar la foto completa y hacer para que esto cambie. Venimos desde hace muchísimos años las mujeres insistiendo y luchando por una integración paritaria, porque seamos iguales. Y todavía no llegamos. Pasito más, seguro que vamos a tener que esforzarnos en los próximos 5 años. Ya sigue. Hoy no es un día cualquiera.